Doctor, si uno se hincha, necesariamente tiene que preocuparse, que uno a veces dice, ay, bruta, se me hincharon los pies, generalmente son las partes inferiores. ¿Hay que buscar la razón de una hinchazón siempre o no necesariamente? Sí, siempre hay que buscar la razón porque puede ser algo banal o puede ser algo preocupante. Entonces, cuando uno tiene dudas con respecto a la salud, es mejor consultar para que se le dé, digamos, el diagnóstico apropiado y de ahí, de acuerdo a lo que conceptúe el médico, pueda de pronto decir, esta es una consulta o una hinchazón de la que no hay que preocuparse y esta sí. Si usted es un televidente que alguna vez se ha hinchado o últimamente se está hinchando o conoce a alguien que le ha dicho, ¿qué es lo que estará pasando? Quédese con nosotros, porque vamos a estar hablando hoy con el doctor José Gregorio Torrens, cartagenero, y también con la doctora Luz Adriana Ocampo, cardióloga. El doctor Torrens es médico internista, ambos de la clínica Cardiovid, y más adelante estaremos estaremos hablando con un fellow de medicina vascular, el doctor Rafael Herrera, sobre por qué nos hinchamos. Estas tres especialidades deben estar muy cerquita para hablar de hinchazón y diagnosticar qué es lo que está pasando en un paciente. Claro que sí, porque la hinchazón es un problema multifactorial, entonces se necesitan puntos de vista distintos para lograr diagnosticar y tratar a los pacientes. Perfecto. Adelante, doctor Torrens. Gracias. Vamos a hablar con Luz Adriana y con Jacobo, que están en la barriguita. Bienvenida, Luz Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Si llega un paciente a tu consultorio, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando estaba en embarazo, cambiando de tema, se me hinchaban mucho los pies. ¿El embarazo puede ser una de esas causas que puede generar algún tipo de hinchazón, de acumulación de líquidos? Sí, por supuesto, el embarazo es una causa común de hinchazón en las piernas, sin embargo, no siempre tiene que tomarse como una condición benigna, como lo decía el doctor Torrens, porque hay unas características especiales que nos van a hacer sospechar si realmente es normal o no. De hecho, después de uno tener 4 o 5 meses, la hinchazón en ocasiones puede ser un signo de alarma para pensar en un problema más grave de lo que está ocurriendo con el embarazo. Pero cualquier síntoma definitivamente hay que consultarlo. Doctora Luz Adriana, a nivel cardiovascular, ¿qué puede suceder en nuestro cuerpo que genere hinchazón? Bueno, realmente la hinchazón en los pacientes con patologías cardíacas es uno de los síntomas más alertantes que llevan a que la persona consulte como tal. La principal causa que encontramos desde el punto de vista de cardiología como causa de la hinchazón es la falla cardíaca. Y la falla cardíaca es cuando el corazón pierde la capacidad básicamente para bombear la sangre fuera del cuerpo. En otras ocasiones es una rigidez del corazón que tiene buena fuerza, pero está muy rígido, que también favorece la hinchazón, pero siempre es como la alerta que tenemos que tener en cuenta cuando sospechamos una patología cardíaca en un paciente que está hinchado, es la posibilidad de tener una falla cardíaca. Y tenemos que hacer exámenes adicionales que nos permitan saber realmente cómo está ese corazón y dar un tratamiento específico. Porque la falla cardíaca realmente va a tener muchas etiologías. Como les decía, es la falta que tiene el corazón para bombear adecuadamente la sangre, pero esto puede ser por hipertensión, porque tiene las arterias coronarias obstruidas, ha tenido infartos o preinfartos, o otras condiciones que llevan a que se produzca esta patología. Doctor, ¿qué son esos líquidos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos hincha? ¿Es un líquido lo que nos hincha? ¿Qué es lo que se acumula allí para producir hinchazón? Bueno, siempre en la hinchazón, que ahorita vamos a mostrar algunas diapositivas, en la hinchazón lo que la produce es que hay una salida de un líquido que se encuentra en las venas o incluso en las mismas arterias, y eso produce una acumulación de ese líquido en los tejidos que están alrededor de los vasos sanguíneos. Y eso al final termina evidenciándose, cuando llega a un punto crítico, se termina evidenciándose con una hinchazón. Vamos a mostrar las imágenes justamente que el doctor José Gregorio, en el libreto las tenemos, de por qué ocurre una hinchazón. Las tenemos a la mano. Bueno, pero sigamos hablando de eso. ¿Qué tan frecuente se... bueno, ahí están, ¿cierto? Esas son las que usted nos envió. Hay que ponerla al principio. Bueno, la primera
Más adelante, más adelante. Exacto. Ahí doctor, pase al estrado. Bueno, aquí en esta imagen vemos que el corazón, el músculo central, que va a bombear la sangre a todas las partes del cuerpo, y eso lo hace a través de las arterias y retorna todo ese bombeo que hizo el corazón a través de las venas. Llega ahí como los vemos. Al final, las arterias se van subdividiendo en el organismo y se van formando unas arterias más pequeñitas que le llaman arteriolas, y hay otras venas más chiquiticas que se llaman vénulas. Otra diapositiva. La siguiente. Pongamos la siguiente imagen, por favor. La siguiente. Esa. Bueno, entonces aquí en esta imagen vemos cómo esas arterias pequeñitas que se llaman arteriolas, y esta parte de acá que vemos las venas más pequeñas que se llaman las vénulas, que ellas forman un entramado junto con otros tipos de vasos especiales que se llaman los vasos linfáticos. Entonces, cuando la sangre va pasando por todo este entramado, va saliendo algo de líquido, y este vaso linfático actúa como un desaguadero, como un desagüe, y hace que se absorba parte del líquido que ha salido a través de las venas. Cuando está funcionando normalito. Cuando está funcionando normal. La siguiente diapositiva. Veamos la siguiente. Entonces acá vemos el extremo de la arteria y el extremo de las venas. Entonces cuando la sangre va pasando de la arteria, se van alterando la consistencia de ella, porque la sangre está formada por una cantidad de células que sabemos nosotros, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y las proteínas, que actúan como una especie de esponja. Mantienen el líquido dentro del vaso sanguíneo. Pero en la medida en que va pasando la sangre, se van disminuyendo, se van alterando esas concentraciones de esas proteínas, y al final hay una serie de fuerzas que van a hacer que se salga líquido al exterior, a los tejidos, como se ven aquí en las flechas, que hay una presión que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso sanguíneo, y hay una presión que ejercen los tejidos que están alrededor de ese vaso sanguíneo a meter la sangre. Al final, como la fuerza de la sangre es mayor, la presión hidrostática le llaman, esa fuerza es mayor, y al final termina saliendo líquido al exterior. Cuando va pasando por aquí, esas fuerzas se van igualando, y al final va a haber la tendencia a regresar el líquido. Pero parte de ese líquido no regresa totalmente, sino que necesita una ayuda extra, y lo hace a través de los vasos linfáticos que mostré anteriormente. Y ahora sí tenemos la siguiente imagen, que nos ilustra los tipos. Digamos que a nivel médico se le llama edema. Hinchazón a nivel coloquial, pero se le llama edema. Exacto. Puede presentarse en un solo lado o generalizado. Sí, hay varios tipos que podríamos describir, muchos más, pero de manera general podemos llamar al edema o la hinchazón unilateral cuando ocurre en una parte del cuerpo específica, y bilateral o generalizado cuando ocurre en varias partes. Aquí el ejemplo está en una sola piernita, pero acá están las dos, y este es el que más frecuentemente ocurre en lo que la doctora Luz Adriana estaba mencionando, la insuficiencia cardíaca, que es más generalizado. La gente se hincha no solo en las piernas, sino que se hincha en el abdomen, en la cara, las manos, cuando ha acumulado mucho líquido. Perfecto. Aquí están haciendo en la fotico de la derecha, lo que le hacen uno también los médicos para saber si está hinchado. ¿Me recuerda qué es lo que debe tener uno en cuenta? Esto cuando uno o el paciente, por ejemplo, se pone el vestido, que de pronto se puso el cinturón, o de pronto alguien, cuando nosotros le hacemos la evaluación, le hacemos esa presión, una presión ahí constante, no tan duro, y observamos que deja como donde colocamos el dedo, ahí deja la figurita. Eso le llamamos nosotros fobia. O sea, deja la marca de la estructura que lo vaya... Entonces yo me toco aquí e inmediatamente recupera la posición normal el musculito, no estoy hinchada. Si quedara ahí un poquito hundido, quiere decir que hay un tipo de hinchazón. Exacto, esa es una manera de nosotros evidenciar el edema o la hinchazón. Perfecto. Gracias, doctor. Permiso. Tome asiento. Doctora Luz Adriana, ya dice el doctor Torrens que cuando hay un edema generalizado se relaciona más con enfermedades cardíacas. Cuando es otro tipo de edema, por ejemplo, un unilateral, ¿con qué otros asuntos se podría relacionar? Ahorita creo que el doctor Rafael nos lo va a explicar un poquito más a profundidad,
pero en eso piensa uno en patología como local, como ocurre en los pacientes que hacen trombosis de una pierna o algún otro tipo de infección o algo que lo lleva a que se presente solo en un lado, porque característicamente cuando la hinchazón es en relación con falla cardíaca debe ser, como lo decía él muy claramente, un edema que debe comprometer las dos piernas. Y dependiendo de la magnitud de la retención de líquidos que tenga el paciente, puede ser solamente en los tobillos, hasta las rodillas, o incluso puede ser todo el cuerpo, incluyendo acumulación de líquido en el abdomen, en los ojos, en las venas que son muy marcadas. Y en los pacientes con falla cardíaca hay que tener en cuenta lo que nos estaba explicando el doctor Torrens, donde hay un exceso de la presión dentro de los vasos sanguíneos que lleva a que ese líquido se vaya como para el exterior y queda acumulado entre la piel y las venas y los linfáticos, pero también los pacientes con insuficiencia cardíaca lo que empiezan a presentar es alteraciones en la regulación de todo lo que tiene que ver con la sal y el agua que ocurre en los riñones. Por eso ustedes van a ver que dentro de las recomendaciones que le damos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, no solamente está el tratamiento con los medicamentos, sino recomendaciones en cuanto a la restricción del consumo de líquidos, consumo de sal, porque hay una pérdida de la regulación del mismo organismo para manejar este tipo de sustancias. Entonces el tema de la sal que le dicen, entre otras cosas, no abuse de la sal porque eso le hace retener líquidos, ¿es cierto? Es muy cierto. Y de hecho usted puede dejar un poquitico de sal en la mesa y usted vea que al día siguiente esa sal tiene agua, porque la sal arrastra agua. Por eso le echo un arrocito arrocito para que no se humedezca tanto y se empiecen a pelear con ese salero. Estamos hoy hablando de por qué nos hinchamos. Los especialistas de la clínica Cardiovid, la cardióloga Luz Adriana Ocampo y el médico internista José Gregorio Torrens nos están ayudando a entender por qué nos hinchamos. Vamos más adelante a hablar de prevención, alternativas de tratamiento para esas hinchazones. Pero la medicina vascular también tiene mucho que ver en eso y más adelante estaremos con el doctor Rafael Herrera. Por ahora vamos a conocer de la mano del fisioterapeuta Giancarlo Echavarría algunos ejercicios que pueden ayudar a aliviar el tema de la hinchazón. Vemos este asunto y seguimos en estudio, hoy hablando de por qué nos hinchamos si no hemos abierto nuestra línea de WhatsApp. Es el 305-316-6560. Bienvenida a sus inquietudes. Fisioterapia para la hinchazón. Hola amigos de Sana que Sana, mi nombre es Giancarlo Echavarría, soy fisioterapeuta, ustedes ya me conocen y el día de hoy vamos a mostrar una serie de ejercicios antiedema. El día de hoy vamos entonces a enseñarles un poquito de ejercicios sobre los ejercicios antiedema. Aquí tenemos una paciente muy especial el día de hoy, que es mi mamá, Araceli Ríos. Ella es una paciente pues, que tiene algunas patologías. El día de hoy lo más importante es mostrarles ejercicios caseros que se pueden ir realizando para que las personas sufran menos de esta patología. Uno de estos ejercicios que podemos hacer durante el día es constantemente, cuando las personas tienen el proceso inflamatorio, ir haciendo un poco de elevación de las piernas. Mami, súbeme las piernas por favor. Excelente. Y lo podemos hacer con 2 o 3 almohadas. ¿Listo? Y esto va a hacer que nuestro retorno venoso sea mucho mejor y que la inflamación de los tobillos y los pies vaya bajando por medio de la gravedad. ¿Sí? Podemos ir haciendo un poco de ejercicio en esta misma posición que se llamamos ejercicios de bombeo, que es hacer esto. Esto. Y vamos a hacer circulitos. Esta serie de ejercicios la podemos ir realizando 3-4 veces al día sin ningún inconveniente. El siguiente ejercicio que podemos hacer es con una pelotica. Entonces, cogemos la pelotica, la paciente con las piernas dobladas, ponemos la pelotica en el centro y apretamos. Apretamos y soltamos. Son ejercicios de bombeo que podemos realizar unas 30 veces y se pueden realizar 4 o 5 veces al día sin ningún problema y nos van a presentar mucha mejoría en la inflamación. Y también podemos subir la pierna, bajarla. Esta serie de ejercicios se debe de hacer tanto con una pierna como con la otra. Igual la podemos repetir 20 o 30 veces, varias veces al día. El otro ejercicio que podemos realizar es con una banda elástica. Entonces le colocamos la bandita elástica y ella va a subir y a bajar una pierna.
También se pueden hacer 20 o 30 repeticiones, 3, 4, 5 veces al día, y son ejercicios que nos van a servir mucho para que el paciente ayudarlo a ir desinflamando poco a poco. Otro ejercicio que podemos hacer mientras conseguimos la bandita o si no la tenemos son ejercicios de doblar la pierna, doblar y estirar. También unas 20, 30 veces durante el día, y lo podemos alternar con abrir y cerrar. Bueno amigos, y para finalizar, unos tips y unas recomendaciones para la casa. Número 1, tratemos de no permanecer mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentado. Número 2, podemos salir a hacer caminatas cortas de 20 minutos. Número 3, podemos hacer hidroterapia o gimnasia asistida en el agua. Y número 4, en el día podemos realizar y sumergir los pies en agua caliente durante 20 minutos en la tarde y 20 minutos en la noche. Espero que estas recomendaciones hayan sido de tu agrado. Nos vemos en un próximo programa. Doctor Rafael Herrera, médico internista, fellow en medicina vascular, es decir, estudiante de medicina vascular. ¿Cómo van esos estudios? ¿Cuándo se gradúa, doctor? Perfecto. Muy buenos días para todos. En 2 mesecitos. En 2 mesecitos terminamos académicamente, ya esperando la formalidad. Los tiene que participar. Efectivamente, claro que sí. ¿Cómo participa a propósito la medicina vascular en este tema de la hinchazón? ¿Qué es lo que pasa en nuestros vasos sanguíneos que hace que nos hinchemos? ¿Qué pasa por allí? Bueno, este es un tema muy interesante y pues de hecho en un programa anterior habíamos propuesto que se hiciera, básicamente porque es un motivo de consulta muy frecuente en el campo de medicina vascular, y creo que todo lo que tiene que ver con medicina interna en general y sus subespecialidades. Están varios invitados el día de hoy porque precisamente el edema se explica por una alteración de varios sistemas, donde tiene que ver el sistema cardiovascular en general, alteraciones, por ejemplo, del aparato renal, y también trastornos metabólicos, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen enfermedades que hacen que pierdan proteínas, que producen hipoalbuminemia. Entonces las causas son muy variables. Como variables son las especialidades que de pronto tienen que hacer el enfoque. El mensaje grande para los que nos están viendo el día de hoy es que todo paciente que tenga edema y pues que considere que se vea esta alteración debería buscar el apoyo médico, pues como para hacerle una valoración completa e integral por varias especialidades que permita definir cuál es la causa. ¿Cuál es el rol que juegan el sistema vascular periférico? Entonces, entendamos que tenemos 3 autopistas, ¿cierto? Las autopistas del sistema circulatorio son el sistema arterial, que lleva sangre desde el corazón hacia la periferia. Que son como las más gruesas. Exacto, son las más fuertes. En realidad las venas son un poco más anchitas. Sí, pero son de mayor espesor. En segunda instancia tenemos el sistema venoso, que hace lo contrario, recoge sangre desde la periferia y lo lleva hasta el corazón. Resulta que hay algunas sustancias que no viajan bien de regreso por ese sistema venoso y se van por un sistema alternativo, una autopista alternativa que se llama el sistema linfático. Entonces, desde el punto de vista vascular periférico, alteraciones en el sistema venoso y en el sistema de drenaje linfático pueden llevar al desarrollo de edemas periféricos, y cada uno de ellos pues tiene unas características clínicas que se pueden caracterizar dependiendo a cómo se presenta. ¿Y por qué nuestro organismo en algunas ocasiones toma esa tercera autopista, que es la que hace que nos hinchemos? No, o sea, en realidad trastornos venosos también lo pueden hacer. O sea, las sustancias que viajan por esa tercera autopista, que es el sistema linfático, son por ejemplo proteínas que son de un tamaño muy grande, que no entran fácilmente a las venas desde la parte periférica y se tienen que ir por una vía alternativa. Entonces, los que hacen linfedema lo hacen básicamente o porque hay una hiperproducción o se produce mucha secreción a nivel periférico, como aquellos que han hecho celulitis, etcétera. Entonces se sobrecargan porque cada vez que tienes una infección se producen proteínas y eso hace que se extravase líquido, etcétera. Y entonces de pronto el sistema no alcanza a drenarlo, ni el venoso ni el linfático. O lo otro es que haya un proceso obstructivo o daño o situaciones que dañen el sistema linfático, pues, y no se produzca el drenaje por este lado. Desde el punto de vista venoso, el edema se produce básicamente por el fallo del sistema para devolver el líquido, ¿cierto?, que llega desde la periferia hasta el corazón, pues, en forma de sangre, y eso se produce básicamente o porque el sistema pudo haber tenido obstrucciones previas, como los que han tenido fenómenos tromboembólicos o trombosis venosa pues en la periferia, o en su defecto también aquellos que
porque nacen, pues hay un componente familiar que hace que sus venas sean débiles, las paredes son más débiles y pues o se dañan unas valvulitas porque en realidad el sistema venoso funciona como unos compartimentos que van subiendo, un compartimento se abre y se cierra, uno se abre y se cierra para que el ascenso del drenaje sea en contra de la gravedad. Entonces cuando este sistema se daña, eso puede llegar a producir, la enfermedad se llama insuficiencia venosa, que es la fase de la enfermedad venosa cuando ya se produce edema o hinchazón, y esto obviamente es una causa que encontramos con frecuencia en nuestra especialidad de edemas periféricos. ¿Y cuál es el tratamiento para esa hinchazón relacionada con asuntos vasculares, doctor Herrera? Entonces el tratamiento dependerá de la causa subyacente. Entonces hablamos si el tratamiento, lo primero es hacer un buen diagnóstico vascular. Y no solamente diagnóstico vascular, sino un diagnóstico general que nos permita descartar otras causas, ¿cierto? Si el problema fue por una enfermedad renal, si el problema es por un problema cardíaco o es un problema metabólico. En la parte vascular nosotros hacemos una evaluación básica que tiene que ver con realizar un Doppler, un examen pues, con ecografía que nos permite evaluar cómo está la competencia del sistema venoso, y a través de ese examen nosotros sabemos si de pronto la causa del edema puede ser una insuficiencia venosa. Por otra parte, ya desde el punto de vista clínico hay unas características que orientan a cuando el edema que estamos viendo en la periferia se trata de un linfedema. Como te había dicho, como por la vía linfática se drenan gran cantidad de proteínas, las proteínas son como más duritas, dan un líquido más espeso. Entonces las piernas, el linfedema se caracteriza porque el edema es más duro. El doctor mostraba una foto donde era fácil con la compresión, quedaba la formita del dedo. Bueno, en el linfedema, en realidad en las fases avanzadas, el edema es más duro, la piel se pone acartonada, entonces da unas características que desde el punto de vista clínico nos hacen orientarnos hacia esa etiología. De hecho, cuando está muy avanzado, hay cambios en la coloración de la piel, salen lesiones verrugosas. Entonces, dependiendo de lo que encontremos, si encontramos pues una insuficiencia venosa, se trata la causa de la insuficiencia venosa, y si se encuentra un problema linfático, se trata lo linfático. En términos generales, el manejo desde el punto de vista vascular termina siendo compresión, la presoterapia, que hay diferentes formas de hacerlo, con la prescripción de medidas de gradiente de presión. 2, el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque si tienes una insuficiencia venosa que hace que se te quede líquido en las extremidades, por ejemplo en las piernas, la compresión que hacen los gemelos cuando se contraen sobre las venas ayudan a hacer una forma de bombeo. Entonces, a devolver ese líquido sobrante. Entonces el ejercicio siempre ayudaría en ese caso. Y en el caso del sistema linfático, como te había dicho, bajar de peso, porque desde el punto de vista vascular, para los edemas tanto de origen venoso como de origen linfático, el sobrepeso es un factor de riesgo para el desarrollo de estos y hacen que sea más difícil manejarlo. Entonces, llevar una vida saludable, actividad física, bajar de peso, la compresión y en algunos casos tratar la causa de base, y en algunos casos nos ayudamos con medicamentos que, si bien la evidencia no es muy grande, se han mostrado que ayudan en algo, por ejemplo, a mejorar la sintomatología, porque relacionado con este edema, cuando el origen es una enfermedad vascular periférica, normalmente está la sensación de pesadez, el dolor, la molestia, y hay algunos medicamentos que, si bien, pues, como repito, la evidencia no es muy grande, que se llaman los flebotónicos, sí ayudan pues en algo a mejorar los síntomas de los pacientes. Y obviamente entender que el enfoque de los pacientes debe ser integral. Por ejemplo, si yo encuentro desde mi consulta vascular que el paciente tiene signos que me sugieran que tiene una falla cardíaca, que tiene una enfermedad renal, etcétera, entonces obviamente nos apoyamos con la valoración pues, y el tratamiento por medicina interna, por cardiología, por nefrología, porque la idea es que muchas veces encontramos que la causa no es una sola específica, sino que los pacientes normalmente terminan teniendo muchas enfermedades o condiciones que lo llevan al desarrollo del edema. Una última cosa son los medicamentos, y eso me parece muy importante mencionárselo pues a los que nos están viendo hoy. Hay medicamentos que producen edema y que si lo tienes, por ejemplo, si tienes algo de linfedema, se pueden empeorar cuando los utilizas. Unos de esos se utilizan muy frecuentemente para el tratamiento de la hipertensión arterial. En nuestra consulta vemos muchas personas que no tenían la presión mal controlada, principalmente el amlodipino, pues un grupo de medicamentos que se llama calcio antagonistas, pero en ese grupo específico tiene la característica de que tiene un efecto sobre la función de los linfáticos, y en personas que tienen algo de déficit de la función linfática pueden empeorar los edemas o pueden causar edema primario. Entonces la solución sería, en el caso de que genere mucha molestia, buscar tratamiento alternativo para que el paciente no tenga ese efecto adverso. Después de esa explicación tan clara, un asunto muy sencillito de la cotidianidad.
¿Es cierto que si uno está hinchado, levantar los pies le ayuda un poquito o no necesariamente? Evidentemente que sí. De hecho, dentro de todas las guías que tú vas que se encuentran desde el punto de vista médico para la enfermedad periférica, sobre todo la insuficiencia venosa y el linfedema, eso es uno de los mecanismos, obviamente porque la gravedad ejerce una fuerza que te va a llevar siempre el líquido a que se mantenga abajo, entonces elevar las piernas te ayuda pues al drenaje espontáneo, ¿cierto?, de ese líquido hasta la periferia. En realidad ya cuando la enfermedad es muy avanzada, pues el que tiene insuficiencia venosa y tiene úlceras, con eso solo no, pero es una medida que fácil de hacer, que se puede recomendar. De hecho, el uso de medias de descanso, medias de gradiente, de baja presión para los que pasan mucho tiempo de pie, por ejemplo, les puede ayudar y es una de las cosas que recomendamos inicialmente, porque no solo es centrarnos en tratar la enfermedad, sino evitar la condición. Yo sí recomiendo que si tienes un edema, que si estás viendo el programa y te está molestando y una causa, pues algo o de aparición nueva, etcétera, que veas que no es normal, deberías buscar el apoyo de un médico para que te oriente sobre cuál puede ser la causa y el tratamiento adecuado. Es que siempre lo hemos dicho aquí en Sana que Sana, doctor Rafael, y es que cualquier síntoma debe ser atendido. O sea, los síntomas nos los dieron para eso, para que sea un mensaje y nos diga, visite al médico, es mejor saber en este caso por qué tiene una hinchazón. Doctor Rafael Herrera, médico internista, fellow en medicina vascular, muchas gracias por venir y por darnos la idea de tener este programa para hablar de por qué nos hinchamos. Siempre muy agradecido con ustedes también por brindar estos espacios. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa. ¿Por qué nos hinchamos? ¿Tiene usted alguna inquietud? Muy bienvenidas en el 305-316-6560. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. ¿Por qué nos hinchamos? Estamos dándole respuesta a esa inquietud que todos con seguridad alguna vez hemos tenido y nos ha sucedido. Algunos síntomas de hinchazón: aumento del tamaño de pies y piernas al caminar o sentarse, manos tirantes al cerrar el puño, dificultad para respirar, abdomen hinchado o distendido y tener los anillos muy ajustados. Continuamos hablando con la doctora Luz Adriana Ocampo, cardióloga, el doctor Rafael Herrera, médico internista, Rafael se fue, el doctor José Gregorio Torrens, médico internista, ambos especialistas de la clínica Cardiovid, y hay bastantes inquietudes, señal de que todos nos hinchamos. En algún momento nos hemos hinchado, por lo menos un poquito. Buenos días. ¿Qué hace el agua caliente en los pies? A ver, doctor, y es que sí, mucha gente llena la poncherita y a veces ponen agua fría y a veces agua caliente. ¿Eso sí sirve de algo? Pues eso podría servir. El agua caliente podría hacer que los vasos sanguíneos se abran un poquito más y pueda como relajar o aliviar un poco el síntoma de la tensión que tienen. Podría empeorarlo un poco si sale mucho más líquido de los vasos sanguíneos y podría aumentarlo. Yo recomendaría que de pronto lo colocan en agua caliente y de pronto lo levantan, después la levantan en un banquito, en una banquita y esperar como para que drene. Pero sí ayuda como a aliviar los síntomas, a relajar un poco. Perfecto. ¿Ya? Buenos días también para ti. A mí se me hinchan los ojos, la cara y las manos con frecuencia. Nos aclara esta televidente que sufre de isquemia cerebral transitoria a repetición y dolores de cabeza después de un accidente cerebrovascular. Ahí voy aprendiendo, ¿cierto? ACV. Sí. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Pues realmente tiene que asistir a una valoración médica especializada. El hecho de que ya nos está contando que tuvo un accidente cerebrovascular quiere decir que tiene una enfermedad cardiovascular como tal. Realmente el hecho de que se tenga una hinchazón tan generalizada como ya hemos mencionado, lo lleva a uno a pensar a que hay que buscar una patología o una enfermedad que está afectando a todo el cuerpo. Dentro de esas patologías ya mencionamos la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, es una de ellas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también los problemas endocrinológicos, los problemas renales llevan a que uno se hinche. Entonces, dar una respuesta precisa a esta pregunta de por qué se está hinchando nuestra paciente es muy difícil, pero la recomendación sí es asista a una evaluación médica especializada. El internista puede ser una persona que oriente inicialmente el diagnóstico y determine cuál es la causa que lleva a esta hinchazón y de acuerdo a la patología que se encuentra le puede dar o un manejo específico o considerar la evaluación por un subespecialista de acuerdo a los hallazgos de los exámenes que posiblemente le van a enviar. Perfecto, doctor.
Esta va para usted. Muy buenos días. Yo quiero agregar, claro. quiero agregar algo. A toda persona que se le hinche la cara debe consultar, porque generalmente la hinchazón en la cara indica que algo grave puede estar sucediendo. Entonces es mejor, siempre que haya hinchazón de los ojos, de la cara, en cualquier estadio de la vida, en embarazo, no embarazada, debe consultar. ¿Qué podría estar pasando? Son muchos Sí, factores. lo que estaba comentando la doctora Luz Adriana, puede ser problema del riñón, puede ser un problema de alergias, que a veces algunas alergias podrían afectar la parte respiratoria y tener consecuencias graves. Entonces hay muchas causas y siempre son muy llamativas que deberíamos consultar. Ok. Soy una mujer, el de amlodipina, ahorita lo volvemos a poner, Amlodipina. que nos... Amlodipina. Amlodipino. Ahorita ponemos ese, por favor. Soy una mujer de 35 años, hace por ahí 15 tengo los tobillos hinchados, sufro de calor en esos tobillos. ¿Qué podría hacer? Bueno, uno puede pensar varias cosas. Dentro de las cosas que yo podría pensar, puede ser, una de las causas más frecuentes que explicó el doctor Rafael es la insuficiencia venosa crónica. Pudiera ser la persona que tenga los tobillos frecuentemente hinchados, puede ser un reflejo de la mala circulación que está ocurriendo a raíz de que tiene un problema en las venas o en los mismos vasos linfáticos. Por ejemplo, hay gente que desarrollan una enfermedad que se llama erisipela, que altera los vasos linfáticos y eso hace que tengan como una hinchazón ahí constante que a veces cuando se activa esa enfermedad le da calor, le da como una serie de fuego y le da incluso fiebre. Otra posibilidad es que se relacione con un proceso de pronto incluso alérgico o una reacción a alguna sustancia, un medicamento o algo que haga que se caliente, tenga calor y tenga de pronto esa hinchazón. Pero eso puede ser, puede tener muchas causas y es bueno pues hacer una evaluación médica para determinar cuál es la causa de manera pues apropiada. Perfecto. Muy buenos días también para ti. Tomaba, ¿cómo se dice? Amlodipino. Amlodipino para la presión. Mi médico me la suspendió, pero me sigo hinchando en los pies y en las piernas. ¿Qué le podríamos decir? Pues realmente el amlodipino, como lo mencionó el doctor Rafael, es uno de los medicamentos que como efecto secundario, o sea, un efecto que ocurre que no deseamos y puede aparecer, es la hinchazón de las piernas, que lleva a que en muchas ocasiones haya que suspender el medicamento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es la única causa. Entonces, si usted se empezó a hinchar, estaba tomando el amlodipino, no necesariamente es el amlodipino. Cuando uno espera que sea solo atribuible al medicamento, no es un efecto que quede ahí residual después de la suspensión, sino que un par de semanas al menos ya uno debería de haberlo resuelto. Si persistió la hinchazón en las piernas después de suspenderlo, posiblemente haya que determinar que no haya otro factor o causa contribuyente, que en las mujeres es muy común, como él lo mencionaba, los problemas de insuficiencia venosa, que aunque no son patologías que sean muy graves, sí son incómodas porque tener las piernas hinchadas, pues estéticamente no nos gusta, nos cansamos un poquito más y muchas veces solamente el ser evaluados, que le prescriban a uno unas medidas de gradiente apropiado, lleva a que este síntoma se resuelva y que uno se sienta mucho mejor. Perfecto. Buenos días para ti. Quiero saber si uno retiene líquidos, ¿se puede tomar agua en la cantidad que nos recomiendan, doctor? Pues pienso que sí, pero va a depender de la condición. Pongamos, una persona con insuficiencia cardíaca podría tener algo de restricción, sin embargo, si el organismo le pide agua porque tiene sed, lo puede hacer. Una de las cosas que en esa condición se recomienda más es que de pronto tenga una ingesta un poco disminuida de sal. No sin sal, pero un poquito disminuido porque la sal retiene agua. Sin embargo, en otras situaciones, por ejemplo, bueno, en un paciente con una enfermedad del riñón, que sea una enfermedad crónica y que de pronto esté en unos estadios avanzados de la enfermedad, probablemente a esa persona se le va a notar mucho la hinchazón cuando comience a ingerir agua, porque el riñón, como le está fallando, no es capaz de eliminar esa cantidad de agua y facilito se hincha. Entonces, esa persona que sabe que tiene esa enfermedad y que sabe que cuando ingiere
hasta cierta cantidad de agua se hincha, de pronto esa persona podría, ya por conocimiento propio, podría disminuir la ingesta de agua. Hay otras condiciones que de pronto restringir la ingesta de agua no es tan recomendado. Yo creo que si usted tiene sed, tome agua, pero en esa condición en la que usted note que se hincha, es mejor restringirla un poco, pero no vamos sin tan exagerar. a favor de, exacto, Perfecto. de quedarse uno seco, no. Muchas Ok. veces uno encuentra que una recomendación generalizada para las personas que se hinchan o para las personas que tienen algún tipo de enfermedad cardíaca es no tome agua, solamente se puede tomar 1 litro, 1200, y eso es una restricción exagerada. De hecho, en los pacientes que más restringimos el consumo de agua es en los que tienen pues falla o insuficiencia cardíaca, donde realmente de acuerdo al peso es que nosotros damos unas recomendaciones y no aplica para todos los pacientes. Es muy poquito el paciente al que le vamos a decir que solamente se pueda tomar 1 litro de agua. Pero hay como una creencia popular en que usted tiene cualquier patología del corazón, incluyendo otras como son enfermedad coronaria, etcétera, y ya automáticamente todo el mundo la recomendación es restrinja el agua, entonces la pobre gente es muerta de sed tomándose Tenaz. unos De a traguito. poquitos de agua con cada comida cuando no lo recomendado, porque antes puede tener consecuencias deletéreas para la salud y el cuerpo del ¿Consecuencias paciente. del LLL? Deletéreas, ¿Y o eso qué sea, quiere? desfavorables, Ok. peligrosas o malas. Y una palabra nueva, deletéreas, peligroso. Muy buenos días. La fibromialgia también produce hinchazón en el cuerpo. Hace poquito que era el día de la fibromialgia, hablamos de eso. ¿Puede producir hinchazón, doctor? Pues como tal, la enfermedad no está descrita como que produzca hinchazón. Pudiera de pronto generarle hinchazón otras cosas subyacentes, porque a veces la fibromialgia va acompañada de otras enfermedades, por ejemplo, reumatológicas que pudieran generarle hinchazón. Pongamos, la persona puede tener fibromialgia y además de eso puede tener una artritis reumatoide o puede tener otras enfermedades que ellas sean las que produzcan la hinchazón y no tanto la fibromialgia. Si toma de pronto algunos medicamentos para tratar el dolor de la fibromialgia que le generen hinchazón, ese podría ser la consecuencia, pero como tal la fibromialgia no está como tan descrita. Pero la para eso. artritis sí, artritis reumatoide, artritis que hace reumatoide poquito sí también hablamos. Es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones principalmente. Entonces, esa sí se caracteriza por hinchazón de las articulaciones. Perfecto. Buenos días también para ti. Tengo días en que amanezco con bolsas debajo de los ojos. Yo también. Hinchado, sin ninguna justificación. ¿Cuál será la causa? Luz Helena, un abrazo para ti. Bueno, pues desde el punto de vista cardíaco no hay ninguna patología que lleve a que a usted solamente se le hinchen los ojos. Casi siempre cuando hay una hinchazón tan localizada es por una causa como muy específica local. O a veces es el maquillaje, o sea, el paciente está haciendo alergia a algún tipo de producto cosmético que está utilizando. Hay otra cosa que son unas alergias que no necesariamente son los cosméticos, que se manifiestan con hinchazón en los ojos y otras partes del cuerpo, pero realmente eso casi siempre es por una patología muy localizada y no una enfermedad pues que afecte todo el organismo, como mencionábamos en cuanto a insuficiencia cardíaca, problemas renales. Es muy poco probable que sea solo aislado en ese punto y no más. No sé el doctor Torrens si tiene alguna recomendación adicional al respecto. Sí, no, de acuerdo con usted, doctora. Aunque hay algunos, en algunas partes describen una hinchazón idiopática, es decir, sin una causa específica, y hay gente que pueda tener ese patrón. Si no va acompañado de otras manifestaciones y es algo muy frecuente y no tiene ningún tipo de alteración, pues podríamos decir que es algo idiopático, o sea que no tiene una causa específica y no reviste peligro. No reviste peligro, pero si no se acompaña de otros síntomas. Perfecto, y antes de ir a nuestro segundo corte, vea esta pregunta. A mí también me ha pasado. Al salir a caminar, se me hinchan las manos y me pican. Igual cuando salgo a un lugar que hace mucho calor. ¿Eso tiene algún sentido? A mí me ha pasado. A mí en la costa yo no soporto, me siento súper hinchada. Sí, eso debe ser por, como les decía antes, la vasodilatación. El calor hace que los vasos sanguíneos se abran más y si se abran más, cuando circula la sangre, comienza a salir líquido y usted puede tener la sensación de la hinchazón, aunque de pronto no sea tan evidente, pero puede tener usted la sensación de la hinchazón. Hay otras enfermedades
como las enfermedades reumatológicas, pongamos la artritis reumatoide, algunas personas pudieran en la mañana levantarse como hinchados, entonces parece como si estuvieran un poquito robotizados, muy rígidos al levantarse, y cuando intentan mover las manos de esta manera sienten la hinchazón, pero ese es algo particular y se caracteriza por dolores y todo. Pero usted puede hincharse, por ejemplo, en sitios donde haya mucho calor, y el mismo calor le puede generar como una sensación de prurito, o sea, que le pique, lo que todo dice. eso. Perfecto. Pero si pasa con el calor, pues no hay de qué preocuparse, supongo. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa hoy en Sana que Sana. Estamos tratando de entender por qué nos hinchamos. Regresamos en unos instantes. A propósito de nuestro tema de hoy de por qué nos hinchamos, otra pregunta de ustedes, nuestros televidentes. Hola, a mí se me hinchan los pies y las piernas. Me han hecho exámenes de orina, o sea, del riñón, supongo, y me sale bien. Pero cabe anotar, según hemos aprendido, que no solamente hay que descartar un origen de hinchazón en asunto de riñones, sino en otras cosas. ¿Qué le podríamos decir? Sí, ese es un tema muy frecuente que la gente relaciona hinchazón, problemas del riñón. Y como lo hemos mencionado aquí en el programa, hemos visto que existen múltiples causas de hinchazón. Dentro de eso tenemos el que mencionó la doctora Luz Adriana, que estaba el corazón, y puede manifestarse por hinchazón en las piernas, o puede ser también secundario a problemas de la circulación, como mencionó el doctor Rafael, de insuficiencia venosa o linfedema, o puede deberse a de pronto pérdidas de proteínas que pueden ser, por ejemplo, por el intestino. Hay gente que tiene enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico, o algunos cánceres que impidan la absorción de las proteínas en el intestino, y eso hace que esas proteínas, como yo les mencioné antes, que actúan como una especie de esponja dentro del vaso sanguíneo, se pierdan, entonces el líquido se sale y produce hinchazón, pero son múltiples las causas y no solamente es el riñón, sino hay otras. Perfecto, ya le habíamos respondido a ese televidente sobre la fibromialgia, pero tiene una segunda parte. ¿El hipotiroidismo causa hinchazón? Sí, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden causar hinchazón. El hipotiroidismo produce una cosa que se llama mixedema. Ese es el nombre de la hinchazón que produce el hipotiroidismo, y se debe a unas sustancias que se acumulan debajo de la piel que hacen que absorba líquido y se ve la hinchazón. Generalmente, por ejemplo, pueden ser una hinchazón que puede darse generalizada, que pues ya es un edema, una hinchazón generalizada, o puede ser solamente en la parte anterior de las piernas, que se llama edema pretibial, que pueden producirlo también. Entonces, la enfermedad del hipotiroidismo puede producirlo. Una cosa que quiero aclarar es que muchas veces la gente cree que está con sobrepeso debido a un hipotiroidismo, y esa es una cosa que debemos manejar de una manera pues apropiada, porque el peso que produce, o el aumento de peso que produce un hipotiroidismo, va alrededor de 1 a 2 kilitos, no 3, ni 10, ni 20 kilos. Entonces a veces la gente justifica la obesidad con el hipotiroidismo y no es cierto, no es cierto. Mucha gente, conozco. Doctora, desde el área cardiovascular y ya teniendo en cuenta todos estos factores que pueden generarnos hinchazón, podemos hablar de tratamientos. Tenemos un minutico. Bueno, pues realmente las causas cardiovasculares, como les decía, son muy amplias. Sí. La hinchazón por patología cardíaca es porque el corazón está afectado en su forma de funcionamiento, casi siempre es porque pierde la fuerza para bombear la sangre, que hace que se quede remansada, y de esa forma queda remansada en las venas y demás, más lo que les mencionaba, las sustancias que se alteran en el riñón, donde se altera lo que es la reabsorción de agua y de sal. Entonces, el tratamiento básicamente es que lleva a que el corazón se dañara. Sin embargo, hay como unos medicamentos que usualmente vamos a utilizar, que son el captopril, enalapril, los sartán, candesartán, que la mayoría van a tomar, los betabloqueadores, que son metoprolol, carvedilol, que hacen parte del manejo de la insuficiencia cardíaca como tal.
Sin embargo, les voy a mencionar otros medicamentos que tienen un factor contribuyente a favorecer la pérdida de líquido, como es la furosemida. Entonces van a ver que muchos de esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el medicamento que más utilizamos para favorecer la pérdida de agua es la furosemida, que lleva a que el paciente orine mucho. Y no solamente puede ser una pastilla, pueden ser 2, 3, 4, 5, 8 tabletas, todo va a depender de lo que uno vea en la consulta del paciente. El otro que también tiene efecto diurético es la espironolactona, y todo eso hace de que el paciente elimine el líquido que tiene en exceso. Pero el tratamiento básico tiene que ser dirigido hacia qué llevó a que se produjera esa insuficiencia cardíaca, porque realmente el orinar mucho con la furosemida es un efecto como cosmético, o sea, está solucionando la parte de la hinchazón, pero nos tenemos que enfocar en tratar el origen de la misma. Conclusión. Cuando nos hinchamos, tenemos que consultar. Los síntomas están hechos para eso. Son muchos los factores que pueden causar la hinchazón, por eso muchos los tratamientos. Y simplemente hay que ir a decirle al doctor, vea, estoy muy hinchadita. Yo empezaría por el internista y el internista ya me encamina a qué otra subespecialidad debo ir. A la doctora Luz Adriano Campo, cardióloga. Al doctor José Gregorio Torrens, médico internista, ambos de nuestra hermana clínica Cardiovid. Y también al doctor Rafael Herrera, que ya se nos fue, médico vascular. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprendimos muchísimo, espero que ustedes también. Nos despedimos por hoy. Mañana vamos a hablar de un tema que a veces nos quita el sueño. Se llama apnea del sueño, de la mano de una neumóloga y un otorrinolaringólogo, testimonio de una persona que ha sabido sobrellevar el asunto gracias a una buena asesoría. Apnea del sueño mañana a las 11 de la mañana en el programa Saludable del canal Televid. Sana que sana. Hasta entonces.